Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos allá, nuestro episodio número 60, Juan José. Ya, pues creo que ni tú ni yo esperábamos que llegáramos a estos 60 episodios, que significan 60 semanas ininterrumpidas en las que nos hemos encontrado. Pues originalmente íbamos a hacer un análisis de la situación política que se estaba dando ahora y de una crítica reflexiva y objetiva de las decisiones que se estaban tomando en la 4T a partir de la persona del presidente que, pues, por supuesto, encabeza al partido, al gobierno y a la cuarta transformación. Pero creo que muy pronto y más rápido de lo que pensábamos, el análisis objetivo y crítico se empezó a convertir en un espacio de catarsis y despepiteo en contra del presidente. Sí, Y sí, enos sí. aquí que 60 programas después seguimos con esto, amigo. Bienvenido. Claudio, pues bueno, qué gusto. La verdad es que cada semana para mí en lo particular es padrísimo. Primero porque tengo contacto con un amigo de la infancia. Segundo porque nos unió algo que yo creo que ni tú ni yo nos imaginábamos. Y como bien dices, la verdad es que a mí este ejercicio que hacemos me ha generado nuevas amistades, me ha generado diferencias, pero gracias a Dios las diferencias es en base a la forma de pensar y a la tolerancia, a la aceptación que tenemos. Qué gusto que sean 60 semanas ininterrumpidas, como bien dices, porque esto quiere decir que en esta época de la pandemia, pues nos hemos cuidado. Una, dos, pues que gracias a Dios tenemos todavía las condiciones de poder pagar la luz, el agua, el internet, todo y seguir así. Y yo espero que sea así. Y entonces lo que estamos haciendo es lo que puede hacer cualquier mexicano que puede ejercer su libertad de expresión y que muchos estarán de acuerdo y otros muchos no estarán de acuerdo. Y pues qué bueno que estamos una vez más aquí. Un saludo a todos que estoicamente nos acompañan en estos días y en estos programas. Es correcto, Juan José. Y pues bueno, mientras no aparezcamos en el listado del quién es quién Ah, sí. de fake news que inaugura esta semana que comienza mañana nuestro presidente, pues podremos seguir aquí contando con el aprecio y la escucha de quienes nos hacen favor. Pues, amigo, esta semana parece que no hubo como tanto movimiento y que no hubo tantas situaciones, pero creo que lo poquito que ocurrió fue importante y de fondo y hay pues otra vez muchas cosas que pues parece que no se relacionan, pero creo que es importante. Sí. Yo quisiera comenzar con un comentario, bueno, con un contexto como siempre hacemos, pero comentando que el presidente hace unas semanas que fue la elección intermedia, que era el punto, pues digamos que clave de este gobierno para poder afianzar ciertas cosas que quiere hacer con su transformación y por supuesto cambios que le iban a representar y a resultar y que se iban a traducir para el presidente en, pues en cimentar lo que sea, porque es lo que no sabemos, Sí, sí. significara su cuarta transformación. Y al terminar las elecciones, cuando ya lo hemos platicado y lo comentamos, lo dijimos, hay cierto número de votantes que ya no tuvo, los congresos locales y por supuesto el Congreso Federal no lo tienen mayoría, y bueno, pues en contraparte tiene 11 de las 15 gobernaturas que estaban en juego. Las alcaldías, pues creo que podemos hablar, números redondos, se fueron como mitad y mitad. Es decir, pero no arrasó primero, no ganó contundentemente como quería, y pues finalmente en la parte que es importante del Congreso no tiene mayoría, pero vimos a un presidente que acepta, que dice que hay una buena elección, que todo está muy bien. Entonces, pues, contrario a lo que tú y yo aquí predijimos y dijimos que iba a patalear y a hacer berrinche, no lo hizo. No lo hizo en las mañaneras, no lo hizo en mensajes, no lo hizo nada. Pero
pues no pasaron muchos días y empezó primero a atacar ahora, como ya lo dijimos también, un nuevo enemigo a la clase media Sí. y ha incrementado estos ataques durante las últimas semanas, pero particularmente en esta creo que ha insistido mucho en que la clase media no votó por la Cuarta Transformación ni por el proyecto de cambio del presidente López Obrador, porque, pues lo voy a decir yo incluyéndome, nos dejamos llevar por una campaña de desprestigio. Es decir, somos lo suficientemente tontos, porque así lo dijo él, es decir, no lo voy a decir yo, o sea, no lo digo porque yo lo invente, sino él lo dijo, porque pues la mayoría de ustedes tienen licenciatura, tienen maestría o algún otro tipo de posgrados de otros niveles, tienen una formación, leen, se educan, se informan y por tanto entonces son ustedes tontos que se dejaron engañar por una campaña de desprestigio. Y ha estado insistiendo mucho, mucho, mucho con ese asunto. Y claro, esto parecería que pudiera no tener la trascendencia, pues que más que se quede en el palastro de su púlpito que ocupa cada mañana para estar adoctrinando a quienes, como él lo dijo también, no es tanto que crean en su cuarta transformación y en su proyecto, sino que reciben a cambio un beneficio económico y que es lo que él quisiera. Sí. Sin embargo, empieza a haber una serie de cosas porque en la semana, aunque pues, no quiero decirlo, pero lo tengo que decir, este, fuimos tú y yo aquí los primeros que comentamos y dijimos que la que seguía en irse del gabinete era Irma Eréndira Sandoval. Sí. Y el lunes, pues recibimos la noticia justamente que decía que Irma Eréndira iba a ser cambiada por otra persona. Y claro, el asunto no era de esperarse diferente porque Irma Eréndira, pues recordemos que estuvo tratando de imponer a su hermano para la candidatura de Guerrero y pues eso iba en contra de los intereses del propio presidente que estuvo insistiendo y consiguió que se quedara eh, Félix Salgado Macedonio en esa candidatura. Sí, sí, Y sí. por supuesto, cuando alguien se le contrapone y está haciendo algo que no está en la voluntad y el capricho del presidente, pues ya sabemos que deja de ser de su agrado, se convierte en un enemigo y se va. Y se va y pues la señora se tuvo que ir, no sabemos a cuál de todas sus casas se fue, pero ya se fue porque no le dio otro puesto, no le dio nada. Y está, es decir, ahí empiezan las vendetas políticas y Así ya es. entonces ahí podemos entender que si efectivamente el presidente aceptó los resultados de la elección y aceptó, entre comillas, a lo que hizo el INE, no está aceptando lo que su equipo hizo dentro del partido para atacar. Y pues rápidamente te puedo decir que también hubo cambios importantes esta semana porque este jefe de los siervos de la nación que comandaba todo este ejército electoral que se encargaba o que se encargó de recabar votos y de hacer una campaña pues un poquito sucia porque estaban haciendo cosas que no se deberían de hacer, fue cambiado y sustituido por otra persona porque regresa al Senado para hacerle contrapeso a Ricardo Monreal, quien fue considerado por las altas élites de Morena durante esta semana como un traidor, porque entonces ya empezaron a hablar y a mover y a decir que gracias a las intervenciones que tuvo Ricardo Monreal, sobre todo en la alcaldía Cuauhtémoc, que ya lo platicamos también hace dos programas, pues era un lugar importantísimo para Morena, lo pierde gracias a que Ricardo Monreal empieza a hacer gestiones y ya cayó de la gracia del presidente también, es decir, ya no está en su lista de sucesores. Dios nos libre porque parece que el que queda es Noroña. Sí. Y, Y ya se y apuntó, ¿eh? sí, sí, sí. Y pues bueno, ya sabemos lo que sucede en la Ciudad de México para, o sea, para Morena, justamente resultado de estas gestiones de Ricardo Monreal. Y entonces vemos que se empieza a fracturar. Sí. Y junto, es decir, junto con pegado, pero parece que en otro tenor de ideas, el miércoles que tuve una reunión
la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con Carlos Slim y el presidente para hablar sobre lo que había pasado en el metro y obviamente primer resultado del dictamen que se había dado y etcétera. Lo único que pudimos saber fue que Claudia Sheinbaum dijo, yo ya no puedo hablar de la línea 12 y eso solamente le compete al presidente. Entonces, lo que estamos viendo es que el presidente está enojado, sí se Sí, nota enojado, se ve sí, sí, sí. molesto, ya empieza a reconocer los errores que tuvo dentro del partido y por supuesto ya se empiezan a asomar las grandes fracturas y recordemos que el mismo presidente dijo en algún punto, si no estás conmigo, estás contra mí, Sí. y pues fue un mensaje directo para Monreal, para Sheinbaum, que se tuvo que alinear y decir está bien, para por supuesto todos los demás, pero eh, buscando como, pues yo lo tomo así como si fuera un escape de olla de presión, inventar a este nuevo enemigo y a estar atacando a la clase media que ha sido muy constante ahora y que ahora lo único es que me puedo preguntar, no habíamos escuchado en el principio del sexenio, en el discurso principal, que iba a luchar para que los pobres tuvieran una mejor calidad de vida, para que salieran de la pobreza, para que, pues obviamente, pasaran a un mejor punto que, pues yo entendía, no sé cuál pudiera ser si no era la clase media, y ahora está enojado con la clase media al grado que parece, es decir, nunca lo ha dicho así, esto sí es una interpretación mía, pero Sí. semánticamente y semióticamente eso pareciera, decir que la está tratando de desaparecer y entonces queriendo que estos clase medieros a los cuales ataca deberían de pertenecer entonces a la pobreza, lo cual se ha tratado él de mantenerlos tal cual con una simple dádiva mensual o bimestral, porque creo que ni siquiera es mensual, a Sí. través de sus programas sociales. Entonces, pues eso es lo que yo veo en este panorama de esta semana, amigo. Seguramente hay algunas otras aristas que condimentan toda esta situación y que por supuesto, si no está condimentado, está manchado porque esta semana vimos nuevamente masacres que han sido resultado del crimen organizado, que ya en la cara han salido al gobierno a decirle, mira, aquí estoy, me voy a estar echando a la gente y a ver, intenta hacer algo, Sí, ¿no? lo más chistoso es que sobre este punto que tú acabas de decir, periódicos internacionales como el alemán DW o como El País o como el New York Times indican que López Obrador pues ha indicado y ha enviado su mensaje a su gobierno y por ende a todos a nosotros, A sus que él no va a gobernantes. cambiar la estrategia en contra de la lucha contra el narco. O sea, son intocables, son los beneficiarios de esta situación, los que hacen y deshacen, y que pues chistosamente, coincidentemente, en los gobiernos que ganaron, pues hay mucha lucha de poderes internas por el territorio que se están peleando los carteles del crimen organizado. Esto nos debería de alarmar, por supuesto, porque por un lado, estás dejando de combatir este mal endémico que ya se permeó en la política mexicana, y por el otro lado le estás dando, pues si no más poder, sí más dinero y sí más recursos de diferentes índoles al ejército mexicano. Tan es así que la Guardia Nacional pues ya pasa, o bueno, dentro de las reformas de iniciativa o las iniciativas de reforma está que la Guardia Nacional pues pase a ser parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, esto se traduce en que pues simplemente en las giras que ha tenido el presidente, visiblemente, por lo menos cuando acaba de ir a Zacatecas en un puente de una vialidad principal, están tres cuerpos colgados. En donde en Tamaulipas, Claudio, algo que se me hizo ya muy grave, gravísimo, porque a mí no me había tocado escuchar una noticia de esas características, donde llega un grupo de mercenarios a disparar a diestra y siniestra a ciudadanos. O sea, no Y, era
no era un cartel contrario. Y horrible porque según lo que estaba viendo con esto, llegan a disparar a los civiles que se encontraban ahí y siguen una ruta, es decir, no llegan a disparar donde están, sino van siguiendo un camino de alrededor de 3 kilómetros caminando, bueno, Así en es. en una camioneta, y van disparando a quien se encuentren. O A sea, quien se encuentren. eso si no es terrorismo, amigo, no sé qué puedo hacer. Bueno, es que ahí entonces ya le diste al otro clavo que muchas de las organizaciones civiles y pues, periódicos locales, básicamente donde fue esta tragedia, lo estaban catalogando como un acto terrorista, a lo cual, pues por ahí se hicieron eco de lo que alguna vez uno de la familia Levarón que tuvieron la tragedia en la carretera rumbo a Chihuahua, eh, donde asesinaron a niños y a mujeres, en donde uno de los, en este caso creo que es Julián Levarón, exhortaba al gobierno estadounidense que pudiera, pues, hacer una investigación porque eran actos de terrorismo. Entonces, a lo cual el presidente dijo, no, 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 eso no es un acto de terrorismo, es del ámbito federal y nadie se tiene que involucrar. El punto donde yo quiero llegar es que, así como estamos viendo que día con día López Obrador hace todo lo posible por distraernos de esos temas, que le tendríamos que aunar, Claudio, que coincidentemente después de las elecciones, pues bajó ya también la aplicación de vacunas. Aquí en el estado, por lo menos en donde yo estoy, pues simplemente esta semana fue la aplicación de la segunda dosis para personas de 50 a 59 años y hoy se agotaron las vacunas y había gente todavía esperando, a lo cual pues el secretario de salud de aquí del estado indicó que pues hasta nuevo aviso y hasta que el gobierno federal enviara, pues iba a retomar esta segunda dosis. Aquí hay otro punto que tenemos que ver, que es en los gobiernos donde milita o donde ya gobierna o donde va a gobernar Morena, no se ha dejado de vacunar a las personas. En este caso tengo personas muy allegadas y queridas en México que me dicen, no, pues aquí va fabuloso la aplicación de las vacunas. Hay hasta mariachis y conjuntos musicales y una organización impecable. Ahí entonces también se casa con lo de que si no estás conmigo, estás contra mí, y es un mensaje de yo voy a castigar a los que no votaron contra mí. De hecho, de eso hago la transición a lo que pues no debe de estar tan feliz López Obrador, porque pues se me hace como que algo enfermo el atacar a cualquier persona de cualquier clase social o de cualquier índole porque no vota por ti. O sea, y en este caso da la casualidad que es la clase media. Entonces, entre que le sirve como distractor y es algo que le genera mucho escozor a López Obrador, pues a mí me llama mucho la atención cómo él, dentro de su lógica, dentro de su imaginaria, dentro de su ideología, ignoro dentro de qué parámetros él toma esos argumentos para decir una bola de estupideces siempre que abre la boca. Eh, no sé de qué manera él quiere beneficiar a la gente. Te voy a dar un dato que a mí se me hizo relevante, Claudio, porque el dato que te voy a dar es de China. Tú y yo sabemos que China, por costumbre, por tradición, por ideología, por los regímenes que han tenido regímenes, pues se basa en esta ideología del comunismo, del socialismo, de la igualdad. Lo que me llama la atención es que China ha construido 500 ciudades en menos de 40 años, Claudia. 500 ciudades donde se ven beneficiados 500 millones de personas. ¿Y sabes cuál es la lógica que está utilizando China? Es llevar a su población de extrema pobreza a clase media. ¿Por qué? Porque está comprobadísimo que en todas las economías lo que es el grueso de la clase media es la clase que se puede endeudar y ese endeudamiento que genera la clase media y los recursos, o en este caso también el incremento de trabajos que generan, es la base de todo gobierno, Claudio. Entonces,
este dato se me hizo interesante porque, pues, insisto, yo no entiendo a López Obrador, pero tampoco entiendo a quien defienden a López Obrador, porque es chistoso, Claudio, porque estamos hablando que Chiapas, Oaxaca, eh, Campeche, Yucatán, Guerrero, se me van otros 2 o 3 estados, son los más pobres del país. Y esos eh, estados votaron por Morena. Yo quisiera entender que como siempre han sido los más marginados, pues ya se cansaron de lo que en teoría probablemente les prometió Carlos Salinas de Gortari o todos estos gobiernos, pues que de alguna manera tienen un tinte global o globalizador o neoliberal. No ha dado resultado, pero chistosamente, Claudio, en estos 2 años, estos gobiernos son los que han resentido también más el golpe de la enfermedad del COVID, el golpe de la inseguridad. Y con esto me voy con el último tema con el cual tú empezaste. El presidente, lejos de atacar esta situación, de tener una visión más estratégica, un liderazgo global, esa encomienda por la cual muchos mexicanos votamos por él o votaron por él, lejos de preocuparse de eso, él empieza ya a tener y a sacar sus ajustes dentro de su gabinete de algo que no nos interesa ni nos importa, porque si se queda Irma Heréndira Sandoval, Ballesteros, o no se queda, sabemos que es lo mismo. O sea, de entrada, él en un tuit muy escueto dice, tomo la decisión de sustituir a Irma Heréndira por Roberto Salcedo Aquino, que también me llama mucho la atención porque él, siendo parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y dice, asumirá el cargo que tenía Irma Heréndira Sandoval en la función pública y se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Aquí me llama mucho la atención porque pues dentro de su gobierno hay un tipo que representa la impunidad y representa la corrupción, como es Maner Bates, el cual bajo la titularidad de Heréndira Sandoval en la función pública jamás lo tocaron ni lo tocarán. Entonces, para terminar en este espacio con lo que tú acabas de indicar, pues claro que el presidente está muy molesto. Él sabe, Claudio, que estas elecciones, más lo de la tragedia de la línea 12, le vinieron a descomponer todo su cuadro y que es muy lamentable, Claudio, desde mi punto de vista, alguien que yo de alguna manera, te lo digo porque tengo familiares viviendo en la Ciudad de México, tenían y todavía tienen una imagen de Claudia Sheinbaum, pues de que era una persona que venía manejando las situaciones de una manera por lo menos diferente e inteligente. Entonces cuando sale Claudia Sheinbaum en esta semana a decirle, si no mal recuerdo, al New York Times o al Economist, que, que todo va bien y que nada va a cambiar y que se van a alinear a las políticas de López Obrador, se me hace muy, muy, muy triste y se me hace que pierde oportunidad de separarse, diferenciarse de López Obrador. Entonces, los que, como yo, creemos que Morena es López Obrador, pues para mí Claudia Sheinbaum dejó pasar una excelente oportunidad. Yo no estoy diciendo que choque contra López Obrador, pero yo creo que hay mil maneras de plantar tus ideas propias sin agredir las ideas, en este caso, de su jefe. Entonces, con esto, pues, ¿a qué quiero llegar, Claudio? Pues que seguimos viendo que López Obrador, por más que queramos, por más que nos ilusionemos o por más que tengamos un sueño inocente de creer que va a cambiar este segundo periodo después de las elecciones intermedias del gobierno con diferentes acciones, pues yo lo dudo mucho. De hecho, el cambio que está haciendo hacia el Banco de México y hacia Hacienda, pues yo lo pondría bajo la lupa porque ahí está la clave de que México pues pudiera tener un contrapeso con estos órganos o en su defecto
pues empezar a ver lo que estamos viendo, que al gobierno federal pues se le está acabando el dinero, se está endeudando más y que de alguna manera el dinero tiene que salir de algún lado, pero ya tampoco la recaudación fiscal no va a ser como lo hizo asusando y extorsionando a las grandes empresas que, si bien yo estoy de acuerdo que paguen sus impuestos, no me gustó de la manera en que lo hicieron, pero pues obviamente yo no soy nadie para decir si me gustó o no. El chiste es que nos estamos quedando sin dinero, claro. Ahí nada más déjame corregirte, Juanjo. Yo creo que no nos estamos quedando sin dinero, yo creo que ya nos quedamos sin dinero, porque pues, por algo vino el enojo de López Obrador hace unos meses contra el titular del Banco de México y por el cual no le va a, a- No, no lo va a dejar en su no lo siguiente ciclo, ratificaba y por claro. eso quiere hacer el cambio, porque ya le habían dicho que ya no había dinero y que no le podía dar más. Eh, Sí, fíjate que esto es muy interesante porque aquí también lo habíamos comentado. Claudia Sheinbaum se había tratado de desmarcar de López Obrador, se había mantenido un tanto al margen, sobre todo y principalmente en el manejo de la pandemia. Sí, Es decir, había otros asuntos que no estaba muy, muy bien lo que hacía, pero y siempre había sido justamente con el metro, siempre, con todos los incidentes y las cosas que hubo durante esta semana, digo, perdón, durante este sexenio referentes al metro, Sheinbaum no hizo las cosas de la manera correcta, pero en algunos otros aspectos se estaba tratando de desmarcar, iba bien, por supuesto que se estaba perfilando, sí, lamentablemente, digo lamentablemente no por Sheinbaum ni por la 4T, sino por lo que ocurre con el desplome de esta trave de la línea 12, pues a ella la orillan porque las tres personas que estaban o que están todavía involucradas y que están en riesgo para la 4T, que tendrían una responsabilidad directa y fuerte con esto, es decir, no es que sean las únicas, pero pues obviamente son a las que les conviene al observador cuidar, que son Marcelo Ebrard, Mario Delgado y Sheinbaum, sí, eh, sí, sí, se están empezando a desgastar demasiado, o sea, no políticamente, sino socialmente e incluso judicialmente, es decir, sí, va a llegar un punto en el que la presión y las investigaciones van a tener que ahorcar a alguno de los tres y la 4T va a tener que sacrificar a alguno de los tres. Y Sheinbaum, pues muy inteligentemente, prefirió ahorita decir, ok, rompo esta lejanía que tengo, me vuelvo a marcar con él, me acerco, si usted jefecito dice que nada más sí, sí, usted sí. habla, y por supuesto llegaron a un arreglo con Slim, que pues seguramente Slim agarrándolos, y perdón por lo que voy a decir así, pero agarrándolos por los huevos, Sí, le dijo, yo me encargo de arreglar todas las cosas y si no, te la voy a voltear. Es decir, los intereses que puedan tener sobre Carlos Slim cualquier persona del gobierno pasado, actual y próximo son mucho más grandes y rebasan cualquier otra cosa. Entonces, sí, por supuesto que no les convenía meterse con Sansón a las patadas, dicen, y pues terminó diciendo que yo me encargo de arreglar y arreglar va a ser, es más fácil que derrumben toda esa parte del metro, la línea 12 llegue hasta la última estación que es subterránea y a partir de ahí metan Metrobús. Eso va a ser mucho más fácil y es más fácil que Slim se quite algún pelo de algún lado y con sí, eso lo paga, lo cubre y se quitan del asunto. Pero eso no exime de responsabilidad penal a alguno de los otros dos que quedan ahí, que son o Ebrard o Mario Delgado. Y la pregunta es, uno de los dos va a tener que ser sacrificado, es decir, la presión va a ser tal que ahí las, la misericordia y benevolencia del observador no va a ser suficiente como para eximir a alguno de los dos y va a tener que valerse de eso para echárselo. Y sí. teniendo a Monreal en el lado contrario, va a tener que echarse. ¿A quién crees que Pues, pueda ser? bueno, ¿No? Yo le apuesto a que va a sacrificar a Mario Delgado. claro, ¿No? Y creo que ahora ya empiezan un poquito a decir, bueno, pues es preferible
que toda, absolutamente toda la responsabilidad caiga sobre uno solo, a que aceptar un poquito más a fondo las investigaciones y ciertas cosas, y que la 4T se cayera por los malos cimientos que tiene junto con Mario Delgado. Es decir, es preferible sacrificar a uno por el todo, y pues seguramente va a ser él. Y creo que esta parte en la que Irmeréndira, perdón, se va porque la corre, no porque ella quiera irse, pero deja de ser protegida de López Obrador. Y en el mensaje que dijiste hace ratito, su manera y su retórica de decir las cosas es terrible. Es decir, Irmeréndira, muchas gracias por todo lo que hiciste y todo, pero prácticamente le dijo, ahora sí vamos a luchar por la corrupción. Es decir, Sí. ahí la desconoció y le dijo, tú no hiciste nada, y ahora sí vamos a trabajar. Es decir, casi, casi le está diciendo, ahora sí voy tras de ti y voy tras de tus propiedades y voy tras de tu hermano que nos quiso jugar chueco en Guerrero y se quedaron quedar con las cosas. Y si estamos en lo correcto, en que los intereses de Morena para que Félix Salgado Macedonio fuera el gobernador de Guerrero tiene que ver con las relaciones con el narco, que ya sabemos que tiene también la Torita, digo, perdón, Sí. ¿cómo se llama la Torita? Sí, su hijo. Este, eh, pues obviamente ahí es un pleito de mafias, de una mafia que trataba de quedarse con el poder y el control de esa zona, y por lo tanto no le va a perdonar el Meréndira eso, ni a John Ackerman, y pues seguramente la vamos a ver pronto, van a ser otros chivos u otros Judas que se van a echar y los van a explotar para poder decir que hay una lucha contra la corrupción, incluso hacia adentro, ¿no? Para poder Sí. sacar, y con eso va a poder calmar los ánimos de todos quienes clamamos por justicia ante lo que ya hemos visto de Bartlett, de Mario Delgado, de muchos otros. Y te digo, seguramente en este rompimiento ya el desmarcamiento va a ser mucho, mucho más fuerte y marcado con Monreal, y pues habrá que ver qué rumbo va a tomar ahorita esto, pero creo que esta fractura, que por supuesto va a afectar a Morena, Sí, sí, sí. se va a ver reflejada en un golpeteo y en un desquite, porque así lo tengo que decir, el presidente, al no poder controlar lo que sucede hacia adentro de sus hordas políticas Sí, y sí, sí. sus tribus que se están comportando como tal, como gente tribal, Sí, 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 eh, sí, sí. pues lo único que va a quedar es desquitarse y tratar de destruir lo más que se pueda a la clase media, que es quien les está estorbando, porque ellos sí piensan, porque ellos sí pueden tomar decisiones y porque ellos sí se informan y saben cómo se encuentran las cosas, y a ellos no los puede dar a tole con el dedo como a los pobres que sí les da. Uy, qué fuerte lo que dices, porque por desgracia siempre los pobres han sido los instrumentos de los poderosos. El pobre siempre sigue con ese deseo de superarse, pero pues por desgracia los políticos de ahorita son oportunistas, y lo que acabas de comentar pues simplemente es el resultado de que pues no, vuelvo a insistir, no está ni feliz por lo que sucedió, y que refleja por muchísimo que todos los que defienden a la cuarta transformación pues no fueron las elecciones que deseaban ni como deseaban. Entonces, pues yo lo único que espero, Claudio, es que vuelvo a insistir en lo mismo, que alguien le indique al presidente que por el bien de él, este, pues tiene que cambiar las decisiones, porque ahora ya va a empezar, ya lo hemos visto, ya lo dijiste tú, ya lo hemos comentado, ya empieza esa maquinaria de distractor para la votación que se va a realizar en agosto para enjuiciar a los presidentes, cosa que a mí se me hace un absurdo. Si tienen elementos, que se haga valer la ley, porque al final es simplemente lo que hemos comentado, es simplemente atole con el dedo, porque pues simplemente tú preguntaste alguna vez, oye, ¿y tú has visto a Lozoya en la cárcel? Pues a Lozoya en teoría ya lo tienen, a Lozoya en teoría tienen pruebas, a Lozoya en teoría tienen ya una carpeta de investigación y no le han hecho nada. Bueno, no te Pues vayas tan lejos. La pregunta no era nada más si lo habías visto en la cárcel, sino si lo habías visto.
Ah, es correcto, O discúlpame. sea, Amigos. Sí, porque sí, sí, sí. dime tú si hoy, a estas alturas y con las situaciones mediáticas que tenemos, Lozoya no hubiera salido o no lo hubieran cubierto porque salió a comprar algo a la tienda o porque fue a cenar a un restaurante o porque le llevaron algo a su casa o por cualquier cosa. Es decir, ¿por qué no ni siquiera hemos visto a Lozoya desde que se supone que llegó a México? ¿Te acuerdas con todo el teatro que se hizo cuando Sí, llegó y lo subió en un coche? Nadie lo ha visto, es decir, absolutamente nadie lo ha visto. sí, lo más chistoso es que nadie lo ha visto, no se ha juzgado y ya los familiares que estaban acusados y uno de ellos ya creo que en trámite de ser procesado, pues ya no tienen cargo alguno. O sea, tú ves ese tipo de ejemplo, ves cómo se aplica la ley, en que espero yo, como dices tú, que le apliquen la ley a Irmael Sandoval o a Manuel Bartlett o a todos los que están alrededor de la 4T, no lo van a hacer con los presidentes. Vamos, a Peña Nieto llegó López Obrador, por desgracia, gracias a Peña Nieto, por el pacto que hicieron. O sea, no lo van a tocar. Entonces, para mí, eso es un gran fraude. Ese dinero, yo preferiría, Claudio, que se va a gastar en mover la maquinaria, porque quien la va a organizar es el INE, Claudio. Quien la va a pagar somos todos los mexicanos. Y yo, por lo que he escuchado de los diferentes analistas políticos, es simplemente un ejercicio para saber cuánta aprobación tiene López Obrador. López Obrador lo sigue moviendo su ego, su índice de popularidad que tiene con el pueblo, pero espero yo sinceramente que, aunque no seas clase mediero o aspiracionista, que recapacitemos y no vayamos a esa farsa, Claudio, por Dios. O sea, eso es algo que no deberíamos nosotros de secuentar, o sea, seguir, hacer. No, 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 Claudio. Yo casi te puedo asegurar, no sé, que no va a tener quórum, ¿no? Ahí sí, para que veas, va a haber un abstencionismo tremendo, ¿no? Que no sé si se le puede llamar abstencionismo cuando se trata de una consulta que es voluntaria y que no tiene ninguna validez en realidad. Y digo, no es que las consultas no tengan validez, porque sí la tienen, sino que la pregunta en cuestión no tiene validez. Ya lo habíamos también platicado, pues creo que la dieron a conocer en octubre, ¿no? En noviembre, Sí, no me acuerdo. sí. Pero la pregunta dice nada más, ¿estás tú de acuerdo en que se cumpla con la ley, sí o no? Y Sí. entonces van a mover casillas y funcionarios y un montón, se van a gastar 500 millones de pesos para preguntarte si estás de acuerdo en que se cumpla la ley o no. Y nuevamente, es decir, por enésima vez, está acusando a la gente sin tener una prueba. Hay un ejercicio interesantísimo de este señor que a mí se me va el nombre siempre, José, pero tú lo tienes mucho más claro. Este que Sí, se encarga de medir la cantidad de mentiras que dice y las cosas que hace en cada mañanera. Y Luis Estrada, Luis de está. Spin, de Spin, exactamente. Este, que él, la cantidad de veces que él ha dicho, les voy a mostrar pruebas, les voy a traer aquí las pruebas y no las trae. Es decir, ya van mucho más de 20 que dice con estas cuestiones porque habla de las pruebas del aeropuerto, que fue lo primerito que dijo, les voy a traer las pruebas de que Sí, en el sí, sí. aeropuerto de Texcoco había corrupción y pues ya pasaron 3 años y no ha habido pruebas de esto. Y así, ahí lo ha dicho para cada cosa que quita, que pone, que hace, que mueve, ¿no? De las últimas, que digo, más sonadas, porque no fue la última, porque hace poquito dijo otra vez que iba a probar algo y no lo probó, es que cuando quitó los fideicomisos dijo, les voy a traer las pruebas de que en los fideicomisos había corrupción y no ha Sí. demostrado nada y No, simplemente los quita y todo. Entonces, ¿por qué no, si de verdad tuviera las pruebas, simplemente vaya a ver, señor Salinas de Gortari, aquí tengo pruebas, usted se va a la cárcel? A ver, señor Vicente Fox, usted hizo esto, aquí tenemos pruebas, se va a la cárcel. A ver, señor Felipe Calderón, usted hizo todo esto, aquí tenemos las pruebas, se va a la cárcel, ¿no? O sea, claro que no lo va a hacer y esto es pues esto, es decir, ¿por qué, aunque ya estaba programado, eso sí lo tenemos que decir, no es que lo esté inventando, pero ¿por qué revivirlo? ¿Por qué avivar el fuego con esta consulta que además digo que va a tener una respuesta nula? Bueno, pues porque obviamente ahorita la situación de partido se encuentra
a tal grado que pues asoma a un muy buen distractor, una muy buena cortina de humo esta consulta. Pues sí, yo ya para despedirme, Claudio, pues obviamente que quiero agradecerte el espacio, 60 programas, esperemos llegar a los 100, eso sería brutalmente fantástico. Eh, pues yo insisto, como mexicanos tenemos que ser muy objetivos, tener nuestro propio criterio, pero no criterio en función de favoritismos de una persona, no, sino criterio en función de que lo que se diga se hace y eso se llama congruencia, y de que lo que se dice y se hace se refleje en nuestra vida diaria. Yo sigo insistiendo, es obvio, o sea, sería muy ingenuo de mi parte pensar que López Obrador en 6 años va a cambiar lo que nosotros como mexicanos hemos permitido que haga un gobierno de más de 60, 70 años. Pero lo que sí te puedo decir desde mi punto de vista es que lo que viene haciendo López Obrador, pues es todavía peor de lo que estaban haciendo los gobiernos anteriores. Y yo no lo digo peor en función de López Obrador, ni en función de los personajes que tiene, sino en función de los resultados que se vienen dando y en función de la incapacidad que se tiene. Eh, Solamente como símil, Claudio, y con esto termino, te agradezco y agradezco a todos los que nos acompañan. Se me viene a la mente, yo no sé si te comenté que cuando fueron las elecciones en las que participó Vicente Fox, aunque Vicente Fox en lo particular no me caía muy bien, dentro de mi forma de pensar, se me hacía pues, las personas muy echadas adelante, y todavía me acuerdo un programa que tuvo con este López Dóriga que se llamaba Chapultepec 18, que sube las botas ahí en la mesa y dice, con estas voy a patear a las alimañas y todas las cosas que decía. Pues sí, ¿por qué lo traigo a colación? Pues porque yo voté porque él representaba el cambio y en su momento tuvo el respaldo del pueblo mexicano. Si bien no tuvo la mayoría en las cámaras, él tuvo la primera oportunidad de sentar un cambio verdadero. No lo hizo, pactó, negoció con la política de siempre, se involucró con los personajes de siempre, como el Baster Gordillo. ¿Por qué lo traigo? Porque se me hace triste, de veras, muy, muy triste ver que vamos a perder, pues por lo menos el periodo de López Obrador, pero con las acciones que está llevando, vamos a perder más de 6 años, porque recuperar la economía que llevábamos de un 2% todavía hasta el 2017, 2018, pues lo vamos a recuperar hasta el 2024, 25, 26, llegar al índice que veníamos manejando en el 18. Lo triste para mí, Claudio, y con eso termino, es que López Obrador le ganó la soberbia, le ganaron sus odios, ya llegó donde quería estar, llegó con una mayoría absoluta, por lo menos en los índices de votación, con la mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, y lo dilapidó. Entonces, quiere decir que como mexicanos, entonces tenemos que ver un perfil y encontrar los equilibrios para que la clase política empiece a actuar en función de nosotros como los mexicanos. No sé, sinceramente, si yo lo vaya a poder ver, porque pues la democracia aquí es, es incipiente. Eso para mí es de generación. Tienen que venir nuevas generaciones, tienen que venir políticos salidos de la ciudadanía, no de los partidos políticos. Y entonces, pues, aquí vamos a estar nosotros semana tras semana narrando y exhortando esta situación e invitando a lo que nos ven, pues no nos crean, ¿eh? O sea, al final es que digan, no, pues este pinche barbón, a ver si sí es cierto lo que dice y a ver, vamos a ver que sí es cierto, y que se metan al aire y que comparen y que después agarren y se metan la mano a la bolsa y digan, no, pues el güey como que no está tan mal porque pues yo en el 18 compraba más tortillas que ahorita, yo en el 18 me alcanzaba para ponerle más gasolina a mi coche.
Y entonces ahí ya vamos a empezar a poner y a tener puntos de acuerdo, esa persona y yo. Y pues bueno, Claudio, te mando un abrazo, deseo de corazón, pues que nos sigamos cuidando, que dejemos a un lado esas teorías de que el COVID es un movimiento de los millonarios. Si es así, bueno, de todos modos hay que cuidarnos, que no nos invada el miedo, simplemente pues nos tenemos que cuidar, tenemos que seguir adelante y exigirle al gobierno, pues, que nos cuide, porque ellos sí tienen las herramientas para cambiar la realidad de nosotros como mexicanos. Nosotros ya ejercimos nuestro voto, ya indicamos que no estamos de acuerdo en ciertas circunstancias, pero nuestra oportunidad, Claudio, viene otra vez hasta el 24. O sea que, mientras tanto, hay que chingarle, hay que seguirle. Pues sí, Juanjo, y pues ya para cerrar y despedirnos, yo solo diría, sí, la situación a la que nos ha llevado, pues económica y seguridad y de salud, no es lo que estábamos esperando y no sabemos cuándo en realidad nos vaya a llevar. Hoy, si hubiera un cambio de timón, pues nos estaríamos regresando a estos niveles para el 2020 y tantos, como bien lo dices, si es Sí. que las cosas no van a seguir mal. Pero yo me preguntaría, José, no sé en qué momento de la historia de México reciente el país, la sociedad se haya sentido unida, se haya sentido identificada como mexicana, como parte de uno, como todo. Pero no estamos, o más bien no estábamos como estamos ahorita. Creo que la No. división que hay ahorita es tremenda y lo digo porque pues ahora que falleció este cartonista Helguera de La Jornada, que pues por Sí, supuesto era partidario de la Cuarta Transformación y de AMLO, pues obviamente la muerte de cualquier persona y digo, por su edad, por la manera que murió, pues se lamenta y es una situación de una persona que aportó durante mucho tiempo una reflexión crítica, objetiva y que te hacía sí, pensar y que te hacía reír también, por supuesto, a través de sus dibujos y todas las cosas, y que eso es lo que deberíamos de entender y pues tomar como legado y como obra de una persona que se dedicó toda su vida a trabajar criticando a los gobiernos que estaban, ahorita era partidario de él, pues estaba en todo su derecho y todo, pero me preocupa, Juan José, cuando en algunos, pues por supuesto, algunas personas partidarias dicen, se nos fue uno de los nuestros, así uf, como hablando de esto. Pero en caso del otro lado, es decir, los derechairos, los fachos, como ahora se están poniendo, diciendo, es que se murió uno de ustedes. o qué bueno que se murió uno de ustedes, o sea, ¿En qué momento, Juan José, regresaremos a los niveles de unidad que México merece como sociedad para estar dejando de vivir y estar viendo estas cosas que creo, y creo no equivocarme, probablemente esa haya sido la peor tragedia a la que López Obrador haya podido llevar, independientemente de lo económico, de lo político, de la salud y de la seguridad? Esta parte social de vernos divididos, de vernos uno contra otro, de vernos sesgados así, me parece todavía más trágico. Y digo, no sé hace cuánto podamos haber dicho es que estábamos unidos y estábamos bien y todo, no lo sé. A lo mejor tiene más de 100 años o a lo mejor nunca hemos estado. Pero creo que como estamos ahorita, no habíamos estado a ese nivel antes. Y eso me uy, preocupa. Claudio. Es que, ¿sabes qué? Bueno, qué bueno que tocamos este punto hoy y que, o sea, perdón, o sea, le diste a algo que yo en estos días estaba compartiendo con personas. eh, Probablemente el programa de hoy se hubiera prestado a hablar de eso porque no sé si tú has notado o las personas que nos ven en las redes sociales que se exacerbó el clasismo, el racismo, el Tremendo. sexismo, la intolerancia y, y, y esa es una de las tácticas y estrategias de los gobiernos populistas, dictatoriales, el empezar a dividir al ciudadano y que pierda lo que tú acabas de comentar que es muy importante, que pierda el sentido de nacionalismo, el que empecemos
lejos de vernos de que, aunque tú y yo pensemos diferente, somos mexicanos. Entonces, fracturar esa parte cultural y esa parte social es el inicio de empezar a dividir a un país en donde ya, por ejemplo, ayer se festejó, creo que a nivel nacional, la libertad de género, vamos, no estoy muy, en eso sí no estoy muy enterado, Después el pero Día del Orgullo LGBT. bueno, me acabo de enterar que ya se van a agregar otro tipo de clasificaciones, donde, bueno, Claudio, tú y yo lo vivimos. Perdón por lo que voy a decir, pero es que esto ya es muy agresivo ahorita. Pero pues bueno, nosotros en la primaria sabíamos quién era el gordo, quién era el flaco, quién era el negro, quién era eso. Y era parte de un proceso. Ahora, ya el decir, por lo menos, el que tú digas, te atrevas a decir en redes sociales o con personas que se dicen ahora de amplio criterio que la obesidad es mala, no, pues te conviertes en gordofóbico, te conviertes en una persona intolerante. Uy, güey, yo nomás estoy diciendo pues que no es sano estar gordo o obeso, cabrón. O sea, el tema que acabas de decir, vamos, no lo sé, Claudio, y me da mucha tristeza. El chiste es que sí se ha exacerbado en este sexenio. Y, y ¿Qué te ¿sabes qué es lo peor parece? de... ¿Eh? ¿Qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que pasó, sacaron un análisis apenas hace 15 días. No tengo la fuente exacta, es una revista que se dedica a ver los temas socioculturales, básicamente de la región de América, y se enfocó a Estados Unidos. ¿Sabes qué es trágico? Que ahorita, aunque Donald Trump no está en la palestra, votarían más del 40% por él, ya dejó dividida y fraccionada a los ciudadanos americanos. Bueno, creo que eso va a pasar después de López Obrador, Claudio. No, seguramente, digo, a menos que pasara algo que demostrara y quisiera que toda esta gente que lo sigue se diera cuenta de muchas cosas, pero si quieres, eso podría ser un punto de partida de nuestro próximo programa, si es que no ocurre algo que nos gane la atención para la próxima semana, pudiéramos hablar de este asunto de la polarización. Pues me parece perfecto porque la verdad es que coincidentemente te digo, en esta semana yo empecé a ver y digo, caray, qué agresivo. Y me llamó mucho la atención por lo de Helguera. Y fíjate, algo que yo respeto de Helguera es que tú dijiste algo padrísimo, fue un principal crítico de los gobiernos anteriores. En pocas palabras, cuando le preguntan en una entrevista en el Canal 22 que esta semana va a haber un homenaje en el Canal 22 del Chamuco de las 5 a las 6:30 de lunes a viernes, el sábado, tenemos que ser tolerantes y abiertos. Le preguntan, oye, güey, no mames, o sea, tú ahora, ¿por qué no criticas a la cuarta T? Y contesta algo que deberíamos de respetar todos. ¿Cómo voy a pelear por algo que yo soñé, que yo creo y que yo creo que va a ser el cambio? ¿Cómo lo voy a criticar? Bueno, él está ahí argumentando el por qué. Y con Así que todo ahí, derecho, ¿no? claro, y así quisiera que debatiéramos los mexicanos. No que sin razón te digan tontería y media y es en función al fanatismo. Entonces sí, estoy de acuerdo, Claudio. Si no sucede nada extraordinario, podemos empezar con eso. Va, me parece bien, Juan José, pues vamos a despedirnos porque ya nos pasamos otra vez de la Como hora. siempre. Bueno, te mando un abrazo, que estés muy bien y amigos todos que nos escuchan y nos ven, un abrazo, que tengan muy buena semana, síganse cuidando y extremen precauciones, aunque parezca que no, es importante volver a tener precauciones extremas con el COVID. Así es. Hasta la próxima, Hasta la amigo. próxima.